Priego a través de las mariposas. Pocos animales han provocado tanta fascinación como las mariposas. Estos insectos se denominan lepidópteros, que significa escamas en las alas. Su posición recuerda a las tejas y sus colores y formas han inspirado a artistas y poetas. Nos proponemos un viaje apasionante: recorrer la historia de una ciudad a través de las mariposas que han habitado en ella. Parece imposible saber las mariposas que hubo en el pasado en un determinado lugar. Pero tenemos una pista. Los lepidópteros son herbívoros, muchos de ellos especializados en un tipo de planta concreto o un grupo de ellas. En realidad son las jóvenes mariposas denominadas orugas las que se alimentan de las plantas. Y son unas verdaderas máquinas de comer. Multiplican su peso cientos de veces en pocos días. Luego hacen la crisálida y de ella emerge el adulto. Sabiendo las plantas de un determinado lugar, podemos deducir las mariposas que volarán por esa zona. Y hoy es posible saber qué plantas hubo en el pasado. Para ello debemos analizar el polen que queda incluido en los estratos. Así, junto a los restos arqueológicos, tenemos una fuente de información sobre el medio ambiente en ese momento de la historia. Nuestra aventura comienza hace 15.000 años. Es el final de la última glaciación y en la zona de Priego escasean los árboles. El clima frío y seco hace de esta zona un lugar donde sobrevivir no es fácil. Nuestros antepasados, cazadores y recolectores, vestían con pieles y se refugiaban en cuevas y abrigos como el del yacimiento del Pirulejo, situado junto al río Salado en la zona del Adarve. En estos fríos páramos, donde abundaban los brezos, se vería sin duda una enorme y preciosa oruga, la pequeña pavón o polilla emperador. Parece estar diciendo «cómeme» con sus llamativos colores, pero su cuerpo contiene sustancias tóxicas que la defienden y eso es precisamente lo que indica su coloración. Durante los siguientes 5.000 años fue suavizándose el clima y extendiéndose el bosque de encinas. En ese momento abundaron sin duda mariposas como estas, y rodeados de ellas comenzaron nuestros antepasados a cambiar su vida para siempre. Los primeros cultivos, los primeros animales domésticos. Llegaba el Neolítico y ahora la propiedad de la tierra era una prioridad. Para cultivar cereales se quemaba el bosque y las hierbas que salían tras los incendios también tenían unas mariposas asociadas. Al no tener la cobertura del bosque, sus alas deben tener colores terrosos, de forma que al pararse en el suelo nadie las descubra. Los romanos tuvieron una fuerte influencia en la zona de Priego de Córdoba. El medio rural se llenó de villas dedicadas a las labores agrícolas. Un mosaico de cultivos parecido a lo que hoy es el ideal del cultivo ecológico. Esta diversidad de plantas, unida a la conservación de grandes zonas de bosque en las partes más abruptas, condicionaron una de las épocas con la mayor variedad de mariposas. Tras la caída del Imperio Romano, el campo sufre un importante abandono y los campos de cultivo se cubren de malas hierbas.
Fue el momento de mariposas oportunistas y migradoras como la vanesa del cardo, que llegaba rápidamente a los campos abandonados. En pocos años, los cardos daban paso al matorral, pero para entonces las vanesas habían buscado un nuevo lugar. En época árabe, la ciudad se denominaba Madina Biga, y también las mariposas reflejan un cambio. La introducción de los regadíos permite la aparición de nuevos cultivos y plantas asociadas que atraen nuevas mariposas. No todas las mariposas se alimentan de plantas silvestres. Algunas lo hacen de los cultivos y llegan a producir plagas. Suelen ser pequeñas mariposas nocturnas, denominadas polillas, y hubo un momento en la historia de Priego en que su ataque debió ser especialmente dramático. En el siglo XVII, la situación económica ya maltrecha empeoró con la expulsión de los moriscos, y por si fuera poco, en 1650 y 1680 se sufrieron 2 epidemias de peste. Esta polilla, denominada Heliotis, se comió tomates y pimientos que buena falta le hacían a la población. Pero el siglo siguiente nos enseñará cómo las mariposas también pueden enriquecer a una ciudad, y eso pasó con Priego. En el año 1705, la villa toma parte en la Guerra de Sucesión y defensa de Gibraltar, y en 1711 pasa a depender del Ducado de Medinaceli. Se alcanza una etapa de gran prosperidad por ser uno de los centros de sericultura más importantes de España. Una pequeña y modesta mariposa procedente de China traerá la prosperidad a la ciudad y marcará su historia. El tafetán y el terciopelo se vendían en gran parte de la península, Francia e Indias. Por entonces, las ermitas y templos se engalanarán de barroco. La mariposa de la seda se alimenta de hojas de morera. En primavera, numerosos talleres se dedicaban a criar los gusanos de seda. Cada oruga construye un capullo con un único hilo de seda de hasta 1500 metros de largo. Los capullos se hervían para liberar el preciado hilo, pero algunos de ellos se dejaban para producir la siguiente generación. A los 20 días, la mariposa ya totalmente formada en su interior utiliza un líquido para disolver la seda. Hoy en día, este líquido se está estudiando por su capacidad analgésica como un sustituto natural de la aspirina o el ibuprofeno. La blanca mariposa estirará sus alas y buscará inmediatamente pareja. Esta es la única mariposa doméstica, y lo es desde hace más de 5000 años. En este tiempo ha perdido la capacidad de volar. Las mariposas y su seda fueron motor empresarial de Priego en el pasado. Esta tradición industrial ha hecho posible la creación en esta comarca del Centro Tecnológico del Textil de Andalucía. Hoy se trabaja buscando nuevas materias naturales útiles para la industria del siglo XXI. La seda de araña, el caparazón de cangrejo o fuentes vegetales como el bambú, la soja o la gayomba se están usando para elaborar los tejidos del mañana. En la actualidad es una ciudad próspera, con un gran futuro por su potencial agrícola, industrial y turístico. Conserva un medio ambiente saludable y prueba de ello es la importante fauna de mariposas que mantiene. En los parques y jardines se siguen observando mariposas, incluso alguna nueva
y con dudosa reputación, como esta mariposa africana que se alimenta de los geranios. Al caer la noche, es el momento de las mariposas nocturnas, mucho más abundantes que las diurnas. Su diversidad es un indicativo de la salud del ecosistema. En el balcón de la Darbe, las noches de verano son testigos de un espectáculo único: la caza de mariposas por parte de los autillos, unos pequeños búhos, y sobre todo de los chotacabras. Esta imagen refleja el pasado y el futuro de Priego, una ciudad fiel a su tradición y decidida a conservar su patrimonio natural. Las nuevas generaciones de niños seguirán jugando entre mariposas en este rincón de la subbética cordobesa.